This meeting is being recorded. Buenas tardes, maestros, maestras, estudiantes, público interesado. Les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta emisión del taller Cómo dirigir una tesis, deconstruyendo mi propia práctica. Esta bienvenida la hacemos a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a través de la coordinación académica y del programa Galatea. En esta ocasión tenemos el gusto de llevar a cabo para ustedes esta cuarta sesión que hemos denominado de la teoría a la práctica. El propósito de esta sesión es que el maestro director de tesis comprenda la utilidad del uso de algunas técnicas y apoyos que contribuyen al proceso de investigación científica de manera válida, confiable, rigurosa y clara para poder compartir con sus estudiantes en la construcción de una argumentación científica acorde con las exigencias académicas e institucionales. Como ustedes saben, les proponemos problematizar sus prácticas educativas en esta etapa del proceso de investigación científica y ayudarlos en los cómo, para que sus estudiantes comprendan, se motiven, continúen y más adelante concluyan y defiendan su investigación de tesis. Ustedes conocen la dinámica de esta sesión. Nuestro invitado presentará el tema a partir de las 16:10 hasta las 17 horas o 17:15 horas aproximadamente. Y posteriormente se abre el diálogo para que ustedes, maestras, maestros, estudiantes, amigos todos, participen con sus inquietudes, ideas, propuestas o lo que ustedes juzguen pertinente. Les invitamos a contestar el cuestionario de esta sesión que ya está disponible en el chat de esta sala de Zoom. Por favor, no dejen de contestarlo. Pues a mí solo me resta desearles que sea de su agrado esta sesión del taller de la teoría a la práctica. Los mejores deseos para todos. Doctora Andrea Fernández, ¿desea presentar a nuestro invitado de hoy? Sí, claro, me da mucho gusto compartir con ustedes una breve síntesis curricular del maestro Hilario Anguiano Luna de la UAM Xochimilco. Él es profesor investigador titular C de tiempo completo de este plantel de la UAM, el plantel Xochimilco, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Departamento de Relaciones Sociales, con el área de investigación, educación, cultura y procesos sociales. Y la línea de investigación es metodologías para el estudio de la cultura, violencia social y la educación. Sus estudios son de maestría en educación por parte de la Universidad Marista, maestría en comunicación en las organizaciones Universidad Complutense de Madrid y una maestría en administración industrial en la propia UNAM. Algunos diplomados son análisis de la cultura por la ENA, antropología visual también por la misma Escuela Nacional de Antropología e Historia, publicaciones en las revistas Veredas y diversos artículos en publicaciones de la Universidad Nacional y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ponencias en diferentes foros sobre educación y sociología, que son algunas de sus líneas de investigación y de inquietud. Entre sus últimas actividades en gestión está la de haber sido coordinador de la División de Docencia de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM
en este caso del plantel de Lerma. Esto fue del 2009 al 2013 y es miembro de varias comisiones dictaminadoras, representante de los profesores ante el Consejo Académico y representante de los profesores ante el Consejo Divisional. Maestro Hilario Anguiano Luna, si no tiene usted inconveniente, le agradecemos nuevamente su presencia en este taller y le invitamos a que nos ayude a aterrizar cómo dirigir una tesis, cómo pasar de la teoría a la práctica y cómo ya aterrizar esa práctica en la dirección o acompañamiento de alguna investigación de nuestros tutorandos. Muchas gracias, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, estimados maestros, estimados doctores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sin duda un gran plantel, ¿no? En donde, pues, el director, alguno de los directores, pues, fue docente, ¿no? De esta institución y hemos conversado con él hace tiempo, ¿no? El doctor Aboites. No sé cómo les iría con él, pero espero que haya sido una buena experiencia, ¿verdad? Claro Bien. que sí. Gracias, doctora. Sí, y bueno, él ya anda por acá, por Xochimilco. Entonces, ocasionalmente nos saludamos y conversamos de estos temas, de la educación y de la investigación, sobre todo. Aquí la familia Aboites, pues es una familia de renombre en investigación. Y bueno, esos son unos claros ejemplos que pues uno pretende seguir, ¿no? La familia Aboites es aquí uno de los referentes en cuanto a investigación. Y bueno, pues a estas alturas imagino que ya han visto bastante, ¿no? Bastante. Y hasta hoy habrán conversado, pues me parece que de lo que es, lo que significa una tesis, de cómo se hace investigación, cómo se investiga, así como del método científico, a veces tan odiado por las ciencias sociales, ¿no? El método científico que muchos de nosotros utilizamos en nuestros trabajos, en nuestras investigaciones, sobre todo en aquellas llamadas ciencias duras o algún momento también llamamos ciencias exactas. Qué bueno, la discusión es si son exactas o no son exactas, ¿verdad? Pero ahí están nuestros posibles trabajos. Y bueno, voy a compartir con ustedes algunas ideas para ir viendo esta construcción, esta reconstrucción de mi propia práctica. Mm, Dice que mi navegador, a ver. Doctora, ¿podría dejar de compartir para que el doctor Anguiano comparta pantalla? Si me permiten, compartiríamos un momento. Dice que puedo seleccionar, ¿verdad? Sí, gracias. Y le escojo pantalla completa, ¿verdad? Me imagino. Por favor. Mm, mm, Gracias. Creo que Y ahora ahorita ya vemos su estamos presentación. compartiendo, ¿verdad? La pantalla. Sí, doctor, adelante, gracias. Sí, muchas gracias. Y entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo dirigir una tesis? Podemos hablar de nuestras propias prácticas. Y en lo personal yo les estaré narrando en estas partes, primero los elementos que intervienen en este trabajo. Es un trabajo final de fin de licenciatura, de maestría o incluso de doctorado. Vamos de la teoría a la práctica. Y entonces, dentro de la tesis, pues, ya habremos visto que pues, los elementos que intervienen, por lo menos mínimos, pues son el alumno, el tesista, la institución, la tesis y el docente, tutor, asesor o director de tesis, que van a elaborar pues la tesis misma.
esta tesis misma, pues es un trabajo, por así decirlo, una carta de presentación de cada uno de los estudiantes. Por otra parte, la institución pues tiene bastantes recursos, como vamos a ver más adelante. Tiene, sobre todo, sistemas de información bastante poderosos y bastante actualizados, o por lo menos acceso a ellos. El docente pues tiene la experiencia. Entonces, estas partes que intervienen en la deconstrucción de nuestra propia práctica es la institución que tiene las regulaciones mediante reglamentos, pues a veces a través de diversas oficinas, seguramente una oficina especializada en pasantes y en futuros egresados, en donde se hacen trámites. Pero no nada más eso, ¿no? Sino que tiene una serie de bibliotecas y de accesos a la información más reciente. Por otra parte, está esto de los trámites que hay que seguir, difieren mucho de una institución a otra. No sé en la UACM cómo hagan esto, ¿no? Pero aquí se tiene en la oficina de control escolar. Quizá en el reglamento se vea como un conjunto, o en las oficinas de las instituciones se vea como un conjunto de requisitos para la obtención de un título o inclusive de un grado, en tanto que el alumno o el tesista pues elige, selecciona ocasionalmente por un criterio o casi siempre por un criterio personal, individual, a un docente o a un investigador. Digo, ¿y a quién elige? Esa es una pregunta. Me decía, doctora, que cómo es que podemos acceder o tener acceso a dirigir tesis, a tutorar tesis. Bueno, posiblemente esperemos que algún alumno nos elija, como ocurre acá en esta institución. Por muchos años, en la práctica personal, yo nunca fui elegido como director de tesis, que aquí se llama idónea comunicación de resultados, pero a medida que el tiempo pasó, pues, y con las líneas de investigación, las publicaciones, seguramente los estudiantes se informan. ¿A quién elige? Pues tradicionalmente a quien lo ha asesorado en algún trabajo, que ha sido tutor también por varias generaciones, o por con quien considera que el trabajo pudiera ser más simple y le sería más redituable en términos de tiempo o de terminar. Posiblemente también, y ocurre aquí en Xochimilco, que se elige al docente más estricto, porque eso va a garantizar un trabajo de investigación bastante sólido. El más amigable, el más amable, o posiblemente por cuestión de que el tema que él maneja, pues está de acuerdo con lo que el estudiante desea investigar o desea realizar como trabajo de tesis. Por otra parte, hay una relación entre el docente e investigador, la tesis, que es el trabajo final. Aquí decimos que pudiera ser la carta de presentación de algo de lo que el estudiante es o sabe hacer, sabe trabajar con investigación. Dice que he sostenido que la asesoría o la dirección de una tesis de grado no difiere mucho de la de una de licenciatura. Los grados de maestría o de doctorado, pues nos hemos encontrado no como tutores directamente o como directores, sino como asesores. Y ocasionalmente, seguramente nos van a pedir asesoría para este tipo de trabajos. Entonces uno coopera en el sentido de la especialidad de cada uno. Entonces, si el docente tiene un alto grado de matemáticas, seguramente va a ser invitado a asesorar mediante algún director de tesis, pues para que haga algunos de estos trabajos.
pues de dar asesoría, quizá no como director, en cualquiera de estos niveles. Hay elementos que son comunes tanto en la licenciatura como la maestría y el doctorado. Les narro, ¿no?, que en las maestrías ocasionalmente hace tiempo nos encontrábamos con esto del nivel académico, que nos quejamos mucho de que ha bajado ese nivel, pero como docentes o como directores de tesis, nuestro deber es primero estar actualizados en los temas que estamos manejando, mm, y compartir con los estudiantes los últimos conocimientos en cualquiera de estos niveles. Entonces compartimos en común la dirección, asesoría de tesis en estos tres niveles. Hay cosas muy similares. ¿Qué diferencia entonces esa asesoría? Pues la licenciatura, quizá en el nivel académico, pudieran ser trabajos más de tipo descriptivo. Ocasionalmente se encuentran tesis muy complejas, aún en licenciatura. En maestría y en doctorado, el rigor y el volumen de la investigación es mayor, es decir, los problemas son de muy largo alcance o de mayor alcance. Entonces, el docente tiene que estar al día o estar pendiente de qué tanto alcance puede tener el estudio, porque a lo mejor o posiblemente en una licenciatura no se pudiera hacer ese nivel. Entonces, la temporalidad y la espacialidad, el problema es mucho más complejo en un nivel doctorado. En un nivel de maestría, yo diría, es un término medio. Y en licenciatura, pues la tesis puede tener un menor nivel y ser inclusive una tesis de tipo descriptiva. A veces tenemos malas experiencias, ¿no?, en estos estudios que hacemos de licenciatura, de maestría o inclusive de doctorado. Hay en muchos casos un abandono sobre todo en licenciatura, hay un abandono de los estudios precisamente por las tesis. No ha sido tanto el caso de Xochimilco por el modelo educativo que se tiene en la institución. Ahora les narro un poco más sobre esto. Cualquier pregunta, les ruego que me interrumpan y con todo gusto lo reflexionamos. Y en lo que yo pueda compartirles, será un gusto eh, compartir con ustedes estas ideas. Y bien, pues el objetivo del maestro pues será precisamente que tiene una serie de técnicas, de apoyos institucionales que pueden contribuir al proceso de investigación de uno de estos estudios de licenciatura, maestría o inclusive de doctorado. Por otra parte, el docente, el maestro, el director de la tesis, puede y seguramente debe aplicar algunas técnicas. Suponemos que el maestro o que conocemos nuestro tema y somos especialistas y tenemos un cuerpo de teoría, pues que nos permite dar esas direcciones de tesis o esas asesorías, o también en la universidad llamadas tutorías de tesis. Y si no es así, entonces, si un alumno se acerca a nosotros y no tenemos ese cuerpo de conocimientos, nunca hemos asesorado una tesis, bueno, si tenemos el conocimiento, seguramente vamos a lograr ser el director de ese trabajo. Pero si no es así y el alumno se acerca a nosotros, bueno, entonces en este caso no queda otra alternativa. Si es el caso 2, entonces hay que decirle, no es nuestro tema, pero te puedo orientar. Y entonces conozco a alguien o no conozco a nadie, pero ser en ese sentido flexibles, ¿no? Ya que son estudiantes que pudieran estar desorientados.
en el sentido de que no saben a qué área del conocimiento dirigirse o a qué especialista dirigirse en determinado momento. Y esta situación de que un maestro no conoce el tema y por lo tanto no va a dirigir un trabajo de estos, pues al menos sí puede orientar. Muchos de nosotros tenemos esa experiencia, ¿no? De que buscábamos pues ya en el siglo pasado, en mi caso, ¿no? Quien nos dirigiera un trabajo y nos decían en este momento no puedo porque tengo demasiado que hacer. Lo que no escuchábamos era, pero te puedo decir quién te puede apoyar en el trabajo que pretendes. Pero ¿qué debe llevar el estudiante y qué debe saber el maestro acerca de estrategias y de técnicas para apoyarse y dirigir un trabajo de tesis? Paso a la siguiente. Se me ha congelado. Aquí está, ¿no? Desde luego, existen algunas técnicas y apoyos que un director de tesis utiliza o puede utilizar. No sé si en el caso de la UACM hayan ustedes utilizado algunas de estas cuestiones, ¿no? De algunos de estos apoyos. El estudiante generalmente es quien debe definir su problema. ¿Qué problema debe investigar? De ahí debe elaborar algún protocolo de investigación, es decir, cómo lo va a hacer, de qué manera. Y posteriormente pasar, después del protocolo, a revisar lo que se llama un estado del arte. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a acercarnos a ese estado del arte? ¿Y qué es el estado del arte? En inglés es muy bien conocido esto de estado del arte. Quizá ese estado del arte es ir a las fuentes de información de los últimos años. ¿De qué años estamos hablando? Desde luego, una tesis se agradece porque se va a dirigir al conocimiento más reciente, a lo último que ha aparecido. También conversando, ¿no?, con los compañeros del Departamento de Política, muchos de ellos hacen que revisan, antes de hacer una tesis, revisan todas las tesis que se han elaborado sobre un determinado tema. Entonces es un trabajo exhaustivo. ¿Por qué hacen esto? Bueno, resulta que pudiéramos hacer un trabajo que ya se hizo. Y entonces hay que detectarlo, hay que tratar de ver si ya se hizo. Actualmente, con los medios que tenemos a nuestra disposición, ese trabajo no debería llevar sino semanas posiblemente, ¿no? Ya ven ustedes que ver las tesis que se han producido en la UNAM, en la UAM, en el Politécnico y en otras universidades sobre un determinado tema, pues es un trabajo denso, es un trabajo de búsqueda. Y generalmente hacemos ese tipo de trabajo al tutorar estos trabajos pues de fin de carrera, de licenciatura, en particular en mi caso. Vamos a fuentes de información también de los últimos años. Pero fíjense que hay una herramienta, hay una serie de herramientas, de apoyos. Y entonces hay lo que se llama reviews. Reviews a veces se entiende mal. Reviews es un escrito, un documento en donde un autor se ha encargado de revisar lo último que ha aparecido publicado en diversas fuentes de información, indagar también en las bases de datos, lo cual requiere bastante tiempo y bastantes horas. ¿Cómo es esta situación de ver el estado del arte o de hacer esos reviews, esas revisiones de las revisiones? Ese estado del arte. Entonces,
¿Qué elementos debe tener ese protocolo de investigación que nos debe entregar el estudiante y que debe estar en conjunción con lo que desea hacer él y con la asesoría o la tutoría, la dirección del docente, del director de la tesis? El protocolo tiene que tener algunos elementos mínimos. ¿Qué bases de datos pudiéramos consultar? Fíjense que nuestras instituciones, en los accesos a las bibliotecas o a la biblioteca, hay links, hay ligas. Esta información, por ejemplo, de la base de datos EBSCO, tiene las investigaciones más recientes prácticamente en todos los campos de la investigación científica, en ciencias sociales, en humanidades, en ciencias y artes para el diseño y en ciencias de la ingeniería, como serían las ciencias llamadas exactas, al igual que en las ciencias biológicas y de la salud. También tenemos a bases de datos, pues en este caso de McGraw, de American Institute de la Física, de la Química, de inclusive enología, de la psicología. Entonces, hay una buena cantidad. Fíjense, buscando hace tiempo en esas bases de datos, me encontraba que las universidades ahora tienen acceso, que en muchos casos no aprovechamos. Y no lo aprovechamos, les podría decir que porque muchos de mis colegas, de mis compañeros tutores o asesores, desconocen que tienen acceso a bases de datos de muy alto costo. No sé exactamente, pero hay una cuota anual por tener acceso a esa información más reciente y esas reviews. Entonces, se desaprovecha mucho de este tipo de fuentes y de estos recursos que son las bases de datos. No sé, compañeros de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de otras instituciones, si ustedes han tenido acceso a estas fuentes. No es solo Google escolar, no, Google académico el que nos auxilia en esto. Quizá pudiera ser una fuente de acercamiento, pero no es precisamente la mejor opción para un trabajo científico. Hay razones para irnos a las bases de datos confiables, en donde la revisión de los artículos ha sido muy rigurosa por pares académicos a nivel, ustedes saben, internacional, ¿no? Quizá en ciencias sociales nos acusen, ¿no?, de que estamos reproduciendo conocimiento que no se produce en nuestro país, pero créanme, no es nuestra culpa, ¿no? Que en este caso, como decía el doctor Jaime, ¿no?, el hermano del doctor Hugo, que estamos algo atrasaditos o algo atrasados en la generación de conocimiento. Tenemos muy pocas patentes comparados, por ejemplo, con China o con los Estados Unidos. Es impresionante cómo tenemos muy pocas patentes. Entonces ahí está el conocimiento de última tecnología. Digo, bueno, a futuro ojalá podamos salir de esta situación, pero también recordemos que lo que se dedica a investigación me parece que no es ni el 3%, ¿no? Los países más desarrollados, Finlandia, los Estados Unidos y ahora la China, que tienen más patentes a nivel mundial, más publicaciones. Quizá en América Latina, México, junto con otros dos países, posiblemente Brasil, tengamos la mayor cantidad de publicaciones científicas que también se analizan en esas bases de datos. Hay mucho más que esto. La microbiología, las bases de datos de arquitectura, los sitios de ciencia, artes y humanidades, el Citation Index,
las de arquitectura EBSCO, las de diseño en diferentes bases, con diferentes fuentes, la Cambridge y ya la Nature, ¿no? También para ciencias biológicas y de la salud. Bueno, nos cansaríamos solo de revisar algunas de estas, ¿no? En una de estas nos podemos pasar quizá una semana entera en un solo sitio. Por ejemplo, uno de nosotros sería el EBSCO, quizá. Entonces habría que indagar si en nuestras instituciones tenemos acceso a estas fuentes de información. Muchas de estas, la gran parte o buena parte de ellas están a texto completo si la institución tiene suscripción. Por ejemplo, entrando a EBSCO, ya tenemos un listado nada más en esa sola base de datos, documentos a texto completo. Entonces, un recurso que necesitamos y desde luego también, pues debo comentarlo, ¿no? Aunque quizá aunque me duela, pero es necesario decirlo. Nuestros colegas de aquí de ciencias sociales no le han entrado mucho al inglés, ¿no? Pero sobre todo necesitamos un inglés técnico, un inglés escrito, en donde podamos analizar detenidamente estos documentos que están a texto completo y tienen un alto grado de confiabilidad soportados por estos sitios. Y pues lo que les decía, no somos precisamente reproductores de un conocimiento inútil, sino que la ciencia busca generar conocimiento, conocimiento útil y que también en algún caso resuelva problemas. Y bueno, ¿y tú con tus matemáticas resuelves problemas? Nos preguntarían. Es que hay tipos de investigación. Ustedes recordarán el problema un problema de las matemáticas que no habría sido resuelto, que había un premio de $1 millón por resolverlo. Se resolvió, me parece que a principios de este siglo, que era uno de los grandes teoremas, me olvido, ¿no? Los matemáticos saben a qué problema me refiero, que era un problema matemático que finalmente se logró demostrar. Me parece que a principios de este siglo o a fines del pasado, pero ha sido reciente y ha sido ocasión de avance, pero ese avance en matemáticas pues es impresionante porque la matemática directamente pues aparentemente no nos es muy útil, nada más que hay algo que se llama ciencias básicas. Quizá no sirvan en un determinado momento, pero van a servir y sabemos que las matemáticas fueron generadores del algoritmo para la generación de estos buscadores como el Google. Las búsquedas se deben a estos sistemas lineales de ecuaciones simultáneas que aparentemente tenían una escasa aplicación, pero que ahora en la búsqueda en fracciones de segundo nos dan millones de sitios en los cuales se encuentra la información. Entonces, quizá en el presente no nos sirva una solución, pero en un futuro esta información va a tener cierta utilidad. Esa solución a un problema de investigación básica es indispensable. Bueno, entonces en EBSCO encontramos toda una serie de fuentes de información, muchas de ellas a texto completo, otras habría que solicitarlas si así nos interesa o tiene que ver con la investigación que estamos tutorando, asesorando o de la cual estamos dirigiendo. Y desde luego, enseñar esto al estudiante es una herramienta no para el futuro, sino para el presente. Eh, y pues lamentable, ¿no? Lo que les digo de que mis compañeros pues me piden a veces cursos de manejo de bases de datos en donde está los últimos desarrollos en ciencia, en tecnología, en ciencias sociales, humanidades,
y en ciencias biológicas de la salud, ciencias exactas y ciencias de la arquitectura. Entonces la ciencia la encontramos ahí. Estas son pantallas, ¿no?, de lo que nos ofrecen las universidades. Habría que indagar, ¿no?, si este acceso se tiene en la UACM, que seguramente lo hay, nada más que hay que aprovecharlo porque muchos de nuestros colegas a veces lo saben, pero no nos lo comparten, o simplemente estamos tan atareados en nuestro trabajo diario que no tenemos tiempo de indagar. Entonces, quizá un día a la semana, un día al mes, algunas horas, para ver qué hay en nuestras bibliotecas que están pagando por estos recursos. Y son recursos, tengo entendido, bastante caros. Ahora, ¿de qué partir para hacer una tutoría? Bueno, partimos de un protocolo o una propuesta. ¿Qué debe incluir? Bueno, yo ahí me guío mucho por el doctor Ignacio Méndez Ramírez, que bueno, los compañeros de matemáticas y concretamente de estadística sabrán a quién me refiero, ¿no? Ignacio Méndez Ramírez fue nuestro maestro en un posgrado de actualización acá en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Murió hace unos 4 años y era uno de los investigadores de mayor renombre, que fue director del Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el llamado IMAS. Fue rector de Chapingo, de la Universidad Autónoma de Chapingo, investigador en el Instituto Politécnico, y seguramente pudo haber sido invitado a la UACM, ¿no?, que tantos docentes de alto nivel se ha llevado para la universidad. Bastante gente de la UAM se ha ido para allá. Y bueno, eso es un gusto, ¿no?, que sea así. Él hace un librito en la editorial Trillas que se ha ido reproduciendo, se llama El Protocolo de Investigación. En este protocolo de investigación, pues él narra la manera en que puede hacerse y qué tipos de estudio hay, si son longitudinales, si son transversales o si son retrospectivos. Es decir, el alumno tiene que, junto con su docente, indagar qué tipo de estudio va a realizar. Quizá vaya a realizar una tesis eminentemente descriptiva, en cuyo caso elaborará una tesis de tipo descriptivo. Tiene que empezar a trabajar, pues generalmente lo antes posible. Ahora, se encuentra uno con muchas cuestiones que a lo mejor no pudiese resolver, pero es posible resolverlas, ya que este pequeño manual no es tan grande y pues es un material que es muy económico y está en cualquiera de nuestras bibliotecas, seguramente anda por ahí, ¿no? Esto lo narro no en el sentido comercial, ¿no? Yo no doy publicidad a ninguna editorial, sino que el maestro Ignacio Méndez Ramírez, pues era un referente en investigación científica a nivel internacional, pues el único de los estadísticos conocido por la Real Sociedad Estadística de Londres, ¿no? La misma que reconocía Isaac Newton y a tanto investigador. Y entonces me parece que en México había 2 de ese nivel, ¿no? Desafortunadamente, pues ya no está con nosotros, ¿no? Entonces partimos de un protocolo. ¿Qué debe incluir ese protocolo, no? Sería entonces interesante saber. Hay algunos elementos mínimos, no solo en los trabajos de licenciatura, sino de un alumno o un tesista. Si no tiene el tema, pues es algo complicado poder dar una asesoría con un alumno que no tiene ni el tema. Uno no le puede imponer un tema a un estudiante. Él libremente debe indagar, debe saber tener un tema
y posiblemente un título, pero el título es tentativo, puede ser modificado en el transcurso de la investigación, una temporalidad, una espacialidad, entonces va todo en ese protocolo, un tipo de estudio que va a ser descriptivo, va a ser una tesis en donde tenga alguna hipótesis, el alcance también debe ser, el docente debe también tener cierto conocimiento de si su propuesta pues tiene eh, un cierto camino, tiene una validez y vale la pena investigar o indagar el tema que está proponiendo el estudiante. Un resumen de lo que se pretende estudiar es una buena alternativa. En ese resumen ya se habrá investigado un poco algunos de los referentes de los que se va a tratar en ese tema y en ese título tentativo. Quizá puede ser como opción que tenga un mínimo en capítulos, mínimo una introducción, es decir, generada por el resumen. Esto se va a elaborar prácticamente al final, ¿no? No necesariamente al principio, pero habrá entonces en un capitulado en blanco, debe haber entonces un título en donde va a poner su introducción. Quizá en algún caso pueda poner o escribir un capítulo de metodología. Es muy común en las tesis de licenciatura considerar a la metodología como un capítulo. En otras ocasiones el tutor o el director no lo considera. La pregunta es en qué casos sí y en qué casos no. Esto es a experiencia, a criterio del investigador, del tutor, del director de la tesis, si decide incluir en la introducción su metodología al final. Un cuerpo de teoría, puede ser también un marco histórico, su propio análisis, sus resultados y conclusiones. Esto como un capitulado tentativo, no es el resultado mismo, sino que es espacios vacíos que se van a ir llenando a lo largo del trabajo. Entonces, el alumno o tesista debe hacer una propuesta en ese sentido. Ahorita les narro lo que estamos haciendo acá en Xochimilco. ¿Cuál es nuestra experiencia acá concreta en Xochimilco? ¿Cómo hacemos en Xochimilco? Desde luego, el sistema que llevamos es benévolo en el sentido del estudiante y del docente. ¿Por qué? Porque el sistema se llama sistema modular y entonces no llevan materias los estudiantes. Eso puede ser una ventaja o una desventaja. Hay 12 módulos que ocasionalmente pudieran hasta ser equivalentes, yo diría hasta 12 trimestres, dependiendo entonces de la complejidad del tema y de cómo se aborde, cómo se den los programas de cada uno de los 12 módulos. Cada módulo es trimestral, entonces tenemos 12 módulos, de tal manera que en el último módulo, en el módulo 12, se empieza a realizar el trabajo que sería equivalente al trabajo de tesis, de tesina, que se llama, en este caso, idónea comunicación de resultados. Pero el estudiante que entra a Xochimilco, les narro la experiencia, lo que hablamos de construyendo mi propia experiencia. Mi experiencia es en el sistema modular y ocasionalmente quisimos llevar esto al sistema Lerma, con muchas complicaciones, ¿no? Desde luego. El sistema modular tiende a ser pesado, denso para algunos de nuestros estudiantes. No hay materias, 12 módulos. Cada módulo es trimestral. En cada módulo intervienen hasta 3 docentes y en unas ocasiones un poco más. ¿Ves? Máximo 4 docentes pudieran estar en un módulo y pareciera que se dan materias, pero hay una interacción entre los 3 docentes. Se está abandonando mucho esta interacción entre los 3 docentes, de tal manera que cuando entran al primer módulo, que es el de inicio,
se llama tronco interdivisional. Es decir, todos los estudiantes que entran a Xochimilco hacen o pueden hacer un trabajo de investigación a criterio del docente o de los docentes de ese primer módulo. Buena parte de ellos hacen un trabajo, pudiera ser un trabajo de investigación, quizá en pequeño, serían pequeñas investigaciones. Los alcances no son tan amplios, sino que podrían ser a nivel de un grupo pequeño, de investigar, por ejemplo, en una distribución de tipo normal a 30 casos. Entonces, hacer cuestionarios, aplicarlos, tener un problema, tener ese protocolo de lo que van a realizar al final del trimestre, más aparte contenidos mínimos de lectura. En muchos casos, metodología, en otros, bastante más teoría. Depende entonces del programa que lleve el docente y de lo que privilegie como parte de sus lecturas o de las lecturas mínimas obligatorias. Se inicia entonces haciendo pequeñas investigaciones. Desde luego hay ciertos requisitos que ustedes saben, ¿no? Que es la anotación APA, una introducción, una propuesta metodológica, un cuerpo de teoría, un análisis, una conclusión y unos resultados. Y esto en equipos de trabajo, ¿no? Entonces el estudiante hace equipos y de esa manera presenta un resultado final. Hay experiencias que tampoco son muy buenas, ¿no? Entonces, hay docentes y desde luego como en toda institución hay abusos de lo que es este sistema modular, pero en su estricto sentido es un sistema de educación, es un modelo educativo benévolo. Les narro la experiencia finalmente de lo que hacemos ya en el 12º. Miren, en el 12º muchos estudiantes nos buscan, entonces, ¿cómo tener acceso a ellos? ¿Cómo un docente de la UACM puede tener acercamiento a sus estudiantes? Esta es una pregunta complicada, porque realmente debe ser el estudiante que se acerque a nosotros. En este caso, varios de los estudiantes se han acercado a mí precisamente por las líneas de investigación que manejamos. Y entonces, es posible que haya algún protocolo, algún listado en la oficina de docentes que estén, pues, dedicados o que quieran dedicarse a dirigir tesis. Entonces, esa propuesta seguramente la pueden hacer los docentes. A la pregunta que me hacía la doctora Fernández de cómo hacer que los estudiantes se acerquen a uno, pues hay que averiguar cómo funcionan esas oficinas y aparecer en esos listados de los que los estudiantes pueden seleccionar, así como los temas. Esto fue justamente parte de lo que a mí me ocurrió. En este caso fue mi coordinación, que es la coordinación de licenciatura. Me preguntaba, ¿deseas aparecer en el listado de los que asesoran tesis? Digo, bueno, pues no tengo ningún problema. ¿Qué líneas de investigación trabajas? Entonces uno tiene líneas de investigación en todas las áreas de conocimiento que ustedes manejen. Tienen una línea o tienen una serie de líneas mínimas en donde están haciendo trabajo. Y entonces estas deberán aparecer y los alumnos seguramente seleccionarán y se acercarán al docente, pues mediante los medios que hay actualmente, que son varios, ¿no? Que son directamente con el docente, mediante los correos y a veces les dan nuestro teléfono a los estudiantes. A veces los docentes son tan estrictos que mantienen en reserva su número telefónico, sobre todo el celular, ¿no? Por lo que ha ocurrido, ¿no? De los fraudes y de esas cuestiones. Pero yo no veo impedimento en que una oficina tenga nuestra
nuestros datos, si los tienen, para cuando hay una situación de emergencia, los tienen nuestras coordinaciones o quien dirige nuestras licenciaturas. Entonces, no habría ningún problema en que seguramente pudiesen ser compartidos. Aunque fíjense, hay experiencias amargas, sobre todo yo las tengo en la Facultad de Química, en donde algún docente muy bueno de la facultad, no sé, por alguna razón los estudiantes o algunos de los estudiantes tuvieron acceso a su número telefónico y entonces, como el docente era muy estricto en bueno, en ese caso era materia, se llamaba Ingeniería Química 3, muy completa la materia. eh, Se consiguieron el número telefónico y entonces en una llamada anónima desde seguramente algún teléfono público lo amenazaron diciéndole que a su familia le iba a pasar algo si no aprobaba a cierto número de estudiantes o si no reflexionaba y bajaba su nivel de tal manera que pasaran más elementos del grupo. Entonces, pues esos son riesgos que puede correr un docente cuando proporciona su teléfono, pero yo no esperaría que una oficina de, de dirección de tesis de o de este tipo proporcionara el teléfono pues de manera indiscriminada a todo tipo de estudiantes, ¿no? Sino con cierto protocolo proporcionarlo. Aquí entonces, en el módulo 12, bueno, casi para finalizar, en el módulo 12, después de los 12 módulos, el estudiante es quien se acerca a nosotros. Actualmente me han buscado pues por trabajo de cuestión educativa y uso de tecnologías, a veces por fenómenos de violencia. Entonces he estado tutorando o asesorando trabajos de licenciatura en, en estudiantes que egresan. En algunos casos, el estudiante está tan ocupado o ha cambiado de giro o ha conseguido un empleo de tal manera que hay veces que hay que perseguirlos. Es complicado perseguir estudiantes. En este caso, de unos 8, tengo 2 casos que estoy todavía persiguiendo desde hace un par de trimestres, ¿no? Entonces son como 6 meses, casi 6 meses, persiguiendo a algunos de ellos. Entonces, lo que hacemos es justamente recomendarles ese estado del arte, que investiguen el tema que están teniendo como título o como investigación. Entonces, en esta última parte del módulo 12 se hace investigación. Ya no llevan materia alguna, sino que eh, durante 3 momentos ellos presentan en principio un protocolo y lo comparten con los demás estudiantes en un foro. Pues hay una primera presentación del protocolo, hay una segunda presentación con los avances en donde ya debe haber un marco teórico y ya al final del trimestre deberíamos tener un, un trabajo casi terminado con los requisitos mínimos de las citas del marco teórico completo y ya listo para su publicación, que en este caso se debe llevar a la biblioteca o a las bibliotecas. Y entonces, en este momento tengo 3 asesorías de este tipo de trabajos sobre, eh, sobre analfabetismo digital. Fíjense, ese tema es interesante, sobre eh, educación educación en pueblos rurales y uso de tecnología. Eh, También ocasionalmente por la línea de violencia, entonces violencia obstétrica. Y entonces
dada la revisión que hemos hecho y las publicaciones, pues los estudiantes en algún momento se acercarán a conocernos y se acercarán a, a que les asesoremos alguno de estos trabajos. Bien, dejo de compartir pantalla y estaría a la orden. Entonces aquí, ¿verdad? Lo oprimo a detener compartición, ¿verdad? ¿Sí? Mm, Detener Así es, compartición. maestro Hilario. Ya no, muchas gracias. Profesoras, profesores, estudiantes, todos. Es un momento, les cedemos el micrófono o recuerdo que también pueden presentar sus inquietudes a través del chat de esta sala. Adelante. Adelante, doctora, por favor. Gracias, muchas gracias, maestro Hilario. Pues yo tengo varias preguntas, pero como dicen, no se vale mano negra. Entonces, a lo mejor con alguna que yo haga, ya motivamos a los maestros a hacer más. Con mucho Una gusto, de maestro. las preguntas, aunque no es exactamente del tema que hoy tenemos que abordar y queremos abordarlo más a fondo después de toda esta charla, es, como le digo, no es exactamente de la teoría y la práctica, pero ¿cuál es la problemática recursiva para el abandono de tesis? Gracias. Y después le tengo otras. ¿Cómo no? Fíjense que efectivamente pasa fíjense que uno de los elementos que yo encuentro para el abandono de tesis, no solo en la UNAM o en la misma UAM, es que el trabajo de tesis, una de las cuestiones es que el estudiante no encuentra un problema y un alcance, y por lo tanto no ha podido reflexionar. Se da mucho en ciencias llamadas ciencias exactas, en ciencias biológicas y de la salud, ciencias y artes para el diseño. Entonces, acotar un problema no es sencillo. Cuando un estudiante acota un problema, ese es un buen avance. Si logra acotar un problema, plantearlo debidamente, eh, encontrar una temporalidad y una espacialidad, entonces tiene un buen avance. Porque ahí el tutor debe ser empático con el estudiante y pues recordar, ¿no?, nuestros tiempos de que pasamos por eso, por esas situaciones, de que no encontrábamos qué investigar, digo, pues es que ya se ha hecho todo, ¿no? Entonces, buscamos y buscamos y tenemos que tener referentes, lecturas de lo más actual. Ahí vamos a encontrar que hay muchas cosas no resueltas y que pudiéramos encontrar como algo útil, o bien buscar caminos para resolver un problema de determinada manera, de otra forma. Eh, es un problema fuerte el abandono de los estudios por no hacer la tesis. Y créanme, no es nada más en Xochimilco o en la UNAM, en la UACM. Lo que están haciendo muchas instituciones particulares es, bueno, si haces un año de posgrado, de la maestría, entonces automáticamente te titulas, pero eso no es una tesis propiamente, ¿no? Entonces, en este caso hay que darle tiempo de madurez al estudiante, hay que invitarles, seguramente en alguna ocasión lo que hicimos con esos estudiantes es enviarles una cartita invitándoles a acercarse nuevamente a la universidad, a concluir ese último, no digamos trámite, porque no es un trámite, a realizar ese trabajo de investigación, ese último trabajo, pues que debe ser su carta de presentación y que no es solo un requisito más. Quizá para muchos de nosotros fue tan sencillo también recordar o recordarles que hay formas de titulación que se han ido reduciendo
las dificultades y se han ampliado las perspectivas de titulación. En este caso hablamos de una tesis, de un trabajo que va a aportar una cierta novedad o una forma diferente de resolver un problema. La pregunta, como ve, pues, doctora, pues no es fácil, ¿no? No es sencillo, pero sí una invitación a que los estudiantes se acerquen a oficinas de egresados y que concluyan sus estudios. Lo pueden realizar. Ya muchos de ellos están laborando, están trabajando, y entonces cuestión de darse ánimo, decían hacer una invitación al estudiante a que termine esto en beneficio de todos, ¿no? Porque la institución tiene mucho que ver con que su trabajo es eh, hacer hombres o generar hombres de ciencias sociales, de humanidades y de tecnología. Entonces, los fines de nuestras universidades son la divulgación de la ciencia, la enseñanza, la técnica, ¿no? Y la investigación. Gracias, doctora y profesor Hilario. Del Ángel escribió en el chat: hola, profesor Hilario, buena tarde. Considero que la labor del tutor es acompañar al estudiante en la definición del problema. Para él es muy importante que el director del trabajo se mantenga cercano. Definitivo. Estoy totalmente de acuerdo, maestro del Ángel, doctor del Ángel, que así debe ser. Justamente considerando eso, fíjense que anteriormente en la universidad, por lo menos en este departamento, el estudiante, pues prácticamente, el buen estudiante, pues sabemos que se va solo, pero hay que ir orientando irse solo. Lo que se generó en este ámbito fue que el estudiante elaborara un protocolo, generara un problema junto con el docente. Porque fíjense, si yo le doy tema a un estudiante, pues a lo mejor yo tengo algunos temas, pudiera ser esa parte interesante que conociendo que los estudiantes tienen complicación en generar un tema o un título, que los docentes fuesen a esa oficina de egresados y diesen sus líneas de investigación para que los estudiantes, después de quizá alguna invitación, se diesen cuenta de que hay temas particulares que siguen abiertos. En este momento hay bastante trabajo en el sentido de lo que es el Big Data, de los usos de Facebook, de estas llamadas redes sociales. Y entonces, en este caso, nos hemos generado eh, algunos trabajos invitando a estudiantes a que se unan a estas investigaciones y se siguen con ellos. En algún momento, en algún módulo, hacíamos trabajo sobre la informalidad. Y entonces era el trabajo con costureras. Ustedes recordarán que después del sismo del 85, pues muchas costureras quedaron en el desamparo y entonces la investigación era sobre trabajo precario. Entonces los docentes también tienen grupos de investigación y entonces invitar ocasionalmente a alumnos, a mí me parece que es una práctica bastante buena y que toda institución debe hacer. De hecho, les comento que una de las evaluaciones que nos hacen a los docentes es qué tanta participación tienen los estudiantes en nuestras investigaciones. Si estas investigaciones las están haciendo, no sacando copias, ¿no? Sino en nuestros trabajos cotidianos durante las sesiones de clase, les aseguro que muchos de ellos se enamorarían de la ciencia que el docente está realizando. Eso definitivo, maestro del Ángel. Eh, y efectivamente yo coincido con usted, el acompañamiento del director de tesis debe ser amplio,
no como a muchos nos sucedió, ¿no? Que a la libre hicimos nuestro trabajo como pudimos. Al final lo presentamos y teníamos 3 y hasta 5 sinodales que nos destrozaban, ¿no? Entonces, ese regaño, ¿no? que nos daban cuando nos recibíamos, cuando nos titulábamos, pues a veces resulta inevitable, pero definitivamente coincido con usted, hay que motivarlo, quizá en la UACM o en cualquier universidad, motivarlo desde antes, ¿no? De que vaya a irse de la universidad y además invitar a los que ya están egresando, pues a que comiencen su trabajo de investigación, aunque ya sabemos que la UACM tiene normas muy, adecuadas a la cientificidad del trabajo del estudiante. Y entonces las exigencias pueden ser muchas, pero pues muchos estudiantes se van aún antes de terminar sus créditos. Desafortunadamente pasa eso, ¿no? Pero los que tenemos y que terminaron sus créditos, pues pueden terminar su carrera mediante trabajos de tesis, que además estos les rinden frutos, porque ahí generamos investigación conjunta con un tutor, con un director o con un asesor de tesis. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Profesor Hilario, también nos han hecho llegar vía chat, a tanto el público como personal. Si usted me permite, le doy lectura a las inquietudes que me han hecho de manera como personal. Dice, Sí. se va a las fuentes de información de los últimos años, exhaustiva. Pero ¿cómo podemos, como director de tesis, evitar trabajar para que no haya plagio? O, Bueno, bueno, disculpe. Sí, sí, perdón, la interrupción. Sí, dígame. adelante, adelante. Bueno, va a haber una parte de este taller. Más adelante me parece que tienen ese tema del plagio. No quisiera adelantarme, pero es muy importante que el docente esté activo en este sentido. Fíjense que en nuestras bibliotecas, nada más le doy la respuesta directa, ¿no? ¿Cómo evitar el plagio? No es, no es poniendo una parte en Google académico, una parte del texto, o en el buscador, cualquiera de ellos. Hay ya sitios que hemos probado en las universidades. Seguramente dentro de sus bases de datos, y yo no lo nombré aquí, aparece una de ellas que hace búsqueda exhaustiva en casi a nivel mundial de este tipo de trabajos y cómo en muchos casos son plagiados. No en nada más en el nivel de licenciatura o en el nivel escolar, ¿no? Esto de buenas tareas y el rincón del vago, que era clásico, ¿no? A principios de este siglo y que ya han dejado de tener popularidad, ¿verdad? Hay una serie de sitios. En este caso yo accedo mucho a estos con Turnitin, ¿no? Que es un sitio en donde corroboramos qué porcentaje de plagio hubo. Hay veces que encontramos que hay un 10%, pero fíjense que para evitar ese plagio debemos ser conscientes que de alguna o de otra manera el conocimiento que generamos nuevo eh, ocurre anclándonos o tomando nuestros referentes. Digo, bueno, si yo utilizo al maestro Pierre Bourdieu en mis análisis de la violencia, ¿me plagié a Pierre Bourdieu? No. Si yo lo referencio, además acoto en un entrecomillado, lo pongo en un parágrafo, si es mucho texto, pues hay una forma, ¿no? Que nos recomienda en este caso, nosotros utilizamos las normas APA para citar,
Y entonces, no es pegar, copiar y pegar como ustedes van a ver en las próximas sesiones. Alguna de ellas tiene que ver con esto. Entonces ahí les darán seguramente más sitios aparte de Turnitin. Es copiar, digerir, referenciar y después de referenciar, utilizar esa fuente, esas fuentes. Yo, bueno, no es precisamente lo último en conocimientos. Ustedes recuerden que los filósofos nos los echaríamos en contra, pero si yo estoy utilizando a Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿Aristóteles de qué época es? Entonces, para los que estamos en la propuesta de lo último, en propuestas tecnológicas, pues para nosotros Aristóteles, Kant, Hegel, Marx, eh, sería en algunos casos retroceder, pero no es tan cierto, ¿no? Porque muchos de nuestros investigadores, sobre todo en el ámbito de la filosofía, tienen esos referentes, tienen esas escuelas. Y entonces ellos, pues definitivamente merecen, pues merecen respeto, ¿no? La forma en que trabajan sus referentes es otra, ¿no? Entonces, en este caso, aparentemente es lo último en tecnología. Hablamos de las ciencias y de las innovaciones en tecnología en este caso. En las ciencias sociales y en las humanidades. Pareciera que hay otros caminos, ellos siguen otros casos. Así hay los neocantianos, ¿no? Los neo, neopresocráticos. Entonces hay corrientes actuales eh, que, se, que se revisan y que se deben revisar en donde qué es lo último que se ha producido sobre Aristóteles, ¿no? El maestro, el gran maestro de los filósofos, o Platón, ¿no? Entonces, definitivamente sí podemos actualizar esos conocimientos y ver qué es lo último que se ha escrito. Mm, Mm, Profesor eh, Hilario, también han escrito sí, David Galván, dice, muchas gracias por su exposición. Profesor Anguiano, usted ha mencionado las pequeñas investigaciones como una forma de dar tiempo a los estudiantes para la maduración y poder llegar al momento final que es la redacción de la tesis. Esta metodología ha garantizado una mejor eficiencia terminal. definitivo. En Xochimilco nos ha funcionado. Fíjese que sí. Este, eh, bueno, en ese sentido el modelo nos favorece, porque fíjense que les estaba narrando del sistema modular. Y entonces en este momento yo estoy en un octavo trimestre. En ese octavo trimestre somos 3 docentes. Uno lleva una propuesta teórica. Entonces, cada módulo en este caso se compone de 3 fases. Una metodológica. En este caso va a llevar metodologías cuantitativas. eh, y concretamente para un sociólogo la estadística. La sociohistoria, es decir, una historia del estudio del trabajo y una propuesta teórica en donde aparecen diversos autores, en donde, bueno, por suerte nuestro docente de teoría, que es quien lleva a su cargo el gran peso del módulo, se actualiza y entonces ve los últimos estudios del trabajo, pero fíjese que en conjunción los 3 docentes nos hemos puesto de acuerdo. Entonces aquí lo que llamo pequeñas investigaciones son trabajos de fin de curso, además de llevar los estudiantes esta propuesta metodológica de cada docente, nos reunimos al inicio del trimestre, los 3, le damos un peso a esta investigación. Imagínense que yo tengo, por ejemplo, 100 puntos. Entonces, y que el módulo va a tener 300 puntos. Entonces, de los 100 puntos yo decido darle 20 a la investigación. Otro docente, por ejemplo, el de teoría, dije, yo le voy a dar 25, entonces es propuesta de él. Yo reviso la fase metodológica, la que utilice mi estudiante, cualitativa o cuantitativa, no me importa, ¿no? Porque finalmente son sociólogos con los que yo estoy. Entonces, al final del trimestre y al principio nos reunimos para que el estudiante delinee, defina sus temas en equipos de 3
máximo de 4. Pues si tengo un grupo de 25, podría hacer 5 equipos de 5, además de hacer mis exámenes propios de lo que sería mi especialidad, que en este caso va regida por un programa. Funcionamos de esta manera. Llevamos en paralelo una investigación y llevamos un cuerpo de teoría. Entonces, en el cuerpo de teoría, póngale que yo doy, en este caso, estadística inferencial. Entonces, veo toda la estadística o la parte de estadística inferencial más conveniente, de acuerdo a mi programa. Evalúo mi programa, pero no le doy el puntaje de 100, sino de 80. Si la investigación es muy buena, puedo negociar con mis compañeros y decir, bueno, vamos a darle 4 puntos de 10. Muy bien. Entonces reviso, la metodología debe estar muy precisa. No debe haber plagio, debe haber citado bien los referentes que tenga dentro de su literatura, dentro de su descripción. No debe haber plagio. Y al final, la norma APA para las referencias. Entonces debe tener una introducción, debe tener un resumen, una introducción, o desde luego un índice, un capitulado. Ese trabajo entonces yo lo evalúo. Si es muy bueno, tendría un 10, que serían 40 puntos. Generalmente todos se sitúan en un 8, en un 7,5. A veces, ocasionalmente, tenemos un buen trabajo que merece un 9. Y se va regulando. Entonces, en paralelo yo tengo mi propia evaluación. Ese es el que yo llamo un pequeño trabajo. En este caso, lo acompañamos de un trabajo empírico. En este caso, vamos a hacer un estudio del trabajo en la Tosepan, que es una sierra de Puebla. Entonces vamos a invitar, o vamos, no podría decir llevar, ¿no? Vamos a ir acompañar a los estudiantes. Entonces vamos los 3 docentes a la sierra de Puebla. Los alumnos, antes de ir, tienen que tener un tema de lo que van a hacer en la sierra de Puebla, qué tipo de trabajo van a estudiar. Algunos dicen, vamos a estudiar las cooperativas del café. Otros dicen, vamos a estudiar cómo es la hotelería en este lugar. Otros dicen, bueno, cómo es el turismo y qué excursiones hacen, pero antes entonces ya se han investigado qué es la TOSEPA. Generan un protocolo que nos presentan en la segunda reunión. Entonces estamos por hacer la segunda reunión. El trimestre está en la cuarta, quinta semana. En la semana 12 van a tener que terminar, van a tener que cortar esa pequeña investigación. Es una investigación que yo diría en pequeño. Hay veces que es tanto el interés que esta pequeña investigación amplían los alcances, y esto lo pueden hacer a nivel de una comunidad o a nivel de una industria, a nivel total, ¿no? De esa manera empiezan a madurar ellos su trabajo, pero lo estamos tomando antes. Y les narraba, ¿no? Cómo muchos de los estudiantes se llevan estos trabajos a veces hasta los posgrados. No, es interesante, pero en este caso, como les digo, el modelo ha sido bondadoso. En otras instituciones, pues los docentes, yo sé que captan a sus mejores estudiantes, ¿no? A los que ellos consideran los mejores, que están de acuerdo con el tema que el docente investiga, pero no hay que invitarlos a trabajar en investigación, porque ocasionalmente, pues aquí ocurre que hay docentes que dicen, bueno, sácame estas copias, bueno, ve y entrevístame a esta persona, pero eso realmente no es investigación, porque el estudiante tiene que investigar, indagar junto con el docente. Y bueno, publica con nosotros. Entonces, así de esa manera, ¿no? Es Profesor Ángel, interesante, ¿no? Sí, digan. perdón. Por último, también me preguntaron que cuáles son las herramientas tecnológicas por computadora que podrían ayudar a hacer estos análisis cuantitativos o cualitativos. Bueno, las herramientas tecnológicas se las ve generalmente el docente o los estudiantes en el transcurso de su licenciatura, de su carrera. Entonces, si le enseñamos al estudiante de que hay bases de datos científicas, como las que les narraba hace un momento, hace rato, de que hay bases de datos internacionales en donde se están publicando los últimos conocimientos. Fíjese que hace
unos 5 años, más o menos 4 o 5 años, con un ex rector de la universidad. eh, Conversábamos sobre la generación de conocimiento. Eh, Resulta que las herramientas tecnológicas ahora sí nos dan para hacer esas revisiones. En alguna ocasión, eh, yo no sé ustedes, pero a mí me tocó que buscáramos lo último en bases de datos, que eran bancos de información que tenían un costo muy elevado. Yo recuerdo una que se llamaba Secovi, que estaba de acuerdo con el CONACYT de aquellos tiempos. Esto les hablo del siglo pasado, ¿no? Dirán, bueno, pues el maestro es muy viejo. Sí, 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 sí. Se llamaba Secovi y la computadora no la veía uno nunca, sino que uno alimentaba o pedía a una mesa de control que le buscara todo sobre el tema de, por ejemplo, de transgénicos, que ahora es un temazo, ¿no? Transgénicos. Eh, el doctor Avedizas Naburian, el rector de esta universidad, nos hizo favor, ¿no? De aclararnos ciertas cosas sobre aspectos de la biología. Él nos dio una ponencia muy interesante en donde afirmaba que anualmente se está produciendo aproximadamente 1,500,000 de artículos científicos válidos. Y entonces imagínense, ¿cómo voy a hacer ese estado del arte con esa producción anual? ¿En qué momento podría actualizarme? Bueno, justamente conversando con nuestros compañeros sobre cómo podría uno estar actualizado. Bueno, pues tenemos las opciones de especialización en maestrías y en doctorado. Entonces, o con especializaciones, con maestrías y doctorados, se va uno a ese tipo de campos. Ese es el surgimiento de los posgrados, ¿no? De las maestrías y los doctorados, especializarse en un campo específico de estudio. ¿Por qué es tan amplio el espectro de la ciencia? Que la vida pues ya no nos da para actualizarnos en todo lo que quisiéramos, por más que mucho conocimiento nos enamore. Fíjense, les narro, si ustedes dicen, bueno, es que el Big Data está tomando mucha fuerza y como especialista en matemáticas, me interesa mucho ese terreno o me interesa qué efectos está teniendo en las ciencias sociales, la inteligencia artificial, lo que hacíamos hace mucho tiempo en horas. Les hablo, por ejemplo, de lo que hacía la binomial con estos autores, Peirce, este, el autor de la teoría de probabilidades, en donde no teníamos herramientas, y actualmente con los programas como SPSS o Matemática o los que ustedes utilizan, estas operaciones de ver toda la estadística descriptiva, la podemos ver en fracciones de segundos si disponemos de la información. Entonces, a todas esas herramientas nos referimos, ¿no? Pero además están estas bases de datos en donde están los últimos conocimientos y lo que se llama reviews. Los reviews son revisiones completas de una buena cantidad de textos de lo último en conocimiento que se ha generado. Y entonces el maestro ya no tiene que irse a libro por libro, artículo por artículo, sino que un compendio de ellos está dado en las llamadas reviews, ¿sí? Que se pudiera traducir como revisión o como revisiones, pero son reviews. La palabra a veces está mal traducida, ¿no? Hazme la revisión de este artículo. No es así, ¿no? Un review contempla una buena cantidad de artículos sobre un tema determinado. Entonces, esas herramientas son las que nos pueden ayudar y seguramente nos van a ayudar. Habría que indagar a qué acceso nos da nuestra universidad y si no, pues ir a alguna de estas, pero la universidad nos proporciona una clave porque son información que la universidad compra. Me parece que es un pago anual a cada uno de estos sitios y si no los utilizamos, pues están siendo desaprovechados. Les digo, yo en este caso, en particular en mi división, les podría jurar así que de 400 profesores,
si somos unos 20 los que los utilizamos, yo diría que somos bastantes, eh, pero en muchos casos esas compras de accesos a bases de datos de clase mundial están inutilizados. Y es que hay que entrarle al inglés, no hay que tener temor, están ahí y es lo último. Ustedes saben que la obra científica se publica en inglés, entonces 1.500, millón y medio de publicaciones al año no es fácil, no, ni siquiera. Y ahí hay que desglosar entonces cuáles son de nuestra área de interés. Es interesante apasionarse en la información de la información, ¿no? Y más en nuestro tema. Les digo, en este mundo actual tenemos acceso a una gran cantidad de información y estamos guardando sitios y sitios, fuentes y fuentes, esperando tener tiempo para analizarlos y para realizar un tema. Ir a foros no está peleado, ¿no? Y presentar en nuestros hallazgos usando esas fuentes. Es una excelente idea que los docentes vayan a esos foros que se hacen en la misma Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la UAM, en la UNAM y algunos otros foros de clase pues internacional, ¿no? En donde aparecen una buena cantidad de invitaciones. No les hablo propiamente de lo que se llama turismo académico, que sí se hace. Se puede hacer turismo académico presentando un buen trabajo. Claro que sí, utilizando estas fuentes. Y bueno, después la gente recibe eh, pues invitaciones a que regrese, a que exponga sus avances. Pero es muy buena idea incorporar a estudiantes a estos trabajos, a la vida académica. De hecho, es una obligación, yo diría, moral integrarlos y da un plus a las instituciones, a nuestros departamentos, a nuestras áreas de investigación. Profesor Hilario Anguiano, muchas gracias. Maestras, maestros, estudiantes, los aquí presentes todos. Si no tienen otra pregunta, otra inquietud, pues daremos entonces un cierre a esta sesión. No sin antes, pues, agradecerle infinitamente por su generosidad, su experiencia, compartir su práctica con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, al profesor Hilario Anguiano. Ojalá que no sea la última vez, ojalá que nos podamos encontrar posteriormente. Sí, seguramente, maestro. Muchas Para gracias. nosotros ha sido Ojalá de muy manera enriquecedor presencial. y muchas gracias. Profesor Anguiano, doctora Fernández. Solamente reiterar nuestro agradecimiento al maestro Anguiano. Muchas gracias. Ojalá que siga dirigiendo, orientando y motivando la investigación, que yo creo que por lo que hemos oído en los diferentes lugares y por el intercambio que tenemos con diversos maestros de la UAM y egresados de la UAM, que desde ahí se fomenta la escritura, la investigación, la búsqueda, y ahí empieza ya a escribirse, como decía usted, pequeñas investigaciones, ¿no? Desde esas pequeñas hasta ya la tesis de grado, de posgrado, y pues muchas gracias. Ojalá que haya muchos maestros que estén trabajando y como dice usted, aunque no me busquen, cuando vean mis artículos, cuando vean mis publicaciones, van a decir, el maestro Hilario, el maestro Hilario. Entonces, pues le agradecemos mucho. Y a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la coordinación académica y particularmente del programa Galatea, nuestra cordial invitación para que nos acompañe en la reflexión de cómo nos ha ido dirigiendo tesis, cuáles son los retos que tenemos y cuáles son las propuestas que tenemos para ir resolviendo esos problemas y esos retos. Sí, qué bueno, ojalá algún día nos podamos reunir. Pues no es una conferencia, sino una charla, ¿no? Que Ajá. puede ser hasta que nos tomemos un café con los demás maestros y entonces
conversemos, ¿no? Es muy interesante cuando conversamos e intercambiamos información de nuestros trabajos, de nuestros planteles y ver las problemáticas, cómo las podemos resolver. Muy interesante y pues me agrada mucho estar entre compañeros, ¿no? Como ustedes, ¿no? Los doctores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que tengo excelentes referencias de esta institución. Digo, Pues y, le y pues trabajamos todos los días para que siga teniendo las referencias y que sea una verdadera claro, referencia académica importante en el contexto tanto de la ciudad como del país. sí, muchas gracias. Muchas gracias Esperamos por... organizar esa reunión para ir poco a poco volviendo a lo presencial. Sí, pues por lo pronto les agradezco y sí estaré en las reuniones, me parece que es el día 30. Nosotros regresamos, me parece que el 29 de la Sierra de Puebla, de ese Ajá, mismo trabajo que les narro. Y bueno, ajá, el estudiante se motiva cuando hace prácticas. Entonces, esa es una práctica, además de motivacional, que van a tener que trabajar y fuerte, ¿no? En 3 meses. ajá, Eh, Hay veces sus trabajos son equivalentes a una tesis, ¿no? No claro. llega a tanto, ¿no? Porque el alcance es inferior. Entonces, por eso le llamo yo pequeños trabajos. Y estaré con mucho gusto, entonces, el día, me parece que el 30, Jueves. ¿verdad? Es Jueves. el jueves 30, también a Sí, las 4 de la tarde tendremos un sí, enlace con una maestra de Barcelona y con varios maestros que tienen precisamente estos retos y que le buscan y sí. le buscan las propuestas. Oh, me dará mucho gusto estar con el grupo de profesores, el grupo de grandes maestros como los que se ha llevado a la UACM. Muchas gracias. Y bueno, hay muchos de nuestros estudiantes han encontrado un campo fértil de investigación allá, ¿no? Entonces, narran estar ocupadísimos. Algunos otros han hecho su posgrado allá. Entonces, tienen posgrados muy interesantes y muy novedosos. Qué bueno Pues que muchas gracias, sigas. maestro. Entonces, hasta el día 30 y muchas gracias a usted y a todos los maestros que hicieron posible esta transmisión dentro del taller Cómo dirigir una tesis de construyendo mi propia práctica. Muchas gracias para quienes escuchen o quieran escuchar o difundan. El próximo viernes tendremos la retransmisión de esta conferencia del doctor Hilario en punto de la 1 de la tarde. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta pronto. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, maestro, doctor. Gracias, doctor.